9 de noviembre estamos con el profesor Juan Carlos Usunaga. Él pertenece al Departamento de Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de la universidad y también ha tenido experiencia como estudiante y también en otras universidades públicas. Entonces con ustedes, el profesor Juan Carlos Usunaga. ¿La trayectoria? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha percibido en su propia trayectoria las diferencias entre la nacional? No. Ay. Bueno, otra vez. Es la trayectoria personal. Y cuando respondo, le respondo a él. Estudiante y profesor. Sí, al frente. Pues no. O hacia allá. No solamente. Mi trayectoria personal. Ah, ya pensé que ya. Toma dos. Bueno. Profesor, ¿cómo ha sido su trayectoria personal en la Universidad Nacional? Bueno, hablar de trayectoria en la nacional, hablar de mi trayectoria personal en la nacional es hablar también de sus antecedentes. Yo fui estudiante en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estudié ingeniería geológica. ¿Qué pasó allí? Afiné mi gusto por lo que yo estudié aquí en la universidad. Yo estudié psicología aquí. A pesar que estudio psicología, afiné más mi posición con el psicoanálisis. Entonces yo podía hablar que hay una experiencia articulada o intersectada, digamos, entre una carrera del campo de las ciencias sociales y un campo en que se puede decir que está por fuera de la universidad, que es la psicoanálisis. Yo me formé en los dos campos, digamos. Entré en el 87 aquí en la universidad y egresé en el 95, a pesar que terminé en el 92. Esto de haber terminado en el 92 me parece importante decirlo. Yo no quería graduarme porque no reconocí que el título fuese importante. Después supe que sí, digamos, para terminar procesos, que fue lo que hice en el 95, más bien como una especie de conclusión frente a un recorrido que hice. Del 92 hasta hoy he ejercido la clínica, la consulta clínica personal y la consulta clínica, especialmente con psicóticos y retardo mental, autismo. Asimismo con las prácticas con la comunidad. Así ha sido hasta ahora. En el 98 fui docente de la Universidad de Antioquia y también empecé a estudiar un magíster, pues se llama Magíster en Ciencias Sociales con énfasis en psicoanálisis, cultura y vínculo social. Estuve allí 3 años, que fueron conjuntos entre el magíster y la docencia. Terminé el 2000 y en el 2001 estuve en la UPTC trabajando de tiempo completo durante 1 año, dando clases de epistemología y historia de las ciencias en la Facultad de Ingeniería. Después me dediqué a la clínica aquí en Bogotá y luego entré aquí a la universidad como docente, que fue un reencuentro con la universidad después de cerca de unos 6 años. 6. Eso me había mi recorrido, ¿no? O sea, yo trato de articular la docencia con la clínica, que me parece interesante la articular entre teoría y práctica. La comunidad no se ha descuidado y la pregunta por el sujeto sigue ahí, en la consulta diaria, ¿no? Entonces he hecho eso en estos años, ¿no? Cuando habla de comunidad, ¿a qué se refiere? Cuando hablo de comunidad hablo del trabajo que es resultante de una posición política y posición profesional también, ¿sí? Yo hago eso disímil pero también articulado, en el sentido en que antes de entrar a la universidad aquí yo tenía una práctica con la comunidad, es decir, prácticas organizativas, desde casi después de haber salido del ejército. Por supuesto, presté servicio militar. Entonces, más bien digamos, mi posición ética y política fue afinándose a través del tiempo. La Universidad Nacional es crucial
y muy importante porque aquí el campus permitió el afinamiento teórico y práctico de mi posición personal, ética y política, digamos, ¿sí? Ética me refiero hacia el psicoanálisis y política a mi posición frente al mundo y hacia lo otro, hablando de lo otro como lo social y la comunidad, toda la comunidad. ¿Usted podría definir brevemente cómo concibe su misión política o su responsabilidad política como psicoanalista y como ciudadano? Bueno, yo creo que es hablar de dos cosas en dos campos diferentes. Hablar de mi posición ética es hablar de una posición clínica, donde hay que crear un dispositivo y la pregunta personal o el sufrimiento personal se ventila allí en ese lugarcito. En ese lugarcito es un lugar donde que la sociedad no escucha, y tampoco le interesa. La ciencia de hecho excluyó el sujeto, la pregunta del sujeto. En cuanto a lo político, es una práctica de ciudadano, digamos, si podemos hablarlo así, ¿sí? Ciudadano es decir que yo soy un sujeto social. El psicoanálisis me permite, a nivel teórico, ver desde otro punto de vista y teorizar lo social, digamos. A pesar que desde el psicoanálisis no puedo operar sobre la realidad social, porque realmente la ética clínica es lo que soporta el psicoanálisis. Por eso hablo de lo político. Lo político es que yo soy un sujeto, yo vivo en una sociedad, yo vivo una relación con otros sujetos y con un otro, bien sea la comunidad, bien sea mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo. Y una conciencia que se afinó, que es una conciencia de clase, en mi posición en el mundo. Eso demandó revisar mi historia, reconocer mi historia y hacer una crítica frente a mi historia, ¿no? Que también eso a nivel de la conciencia, digamos, ¿sí? A pesar que yo pasé por un análisis, resolví mis síntomas particulares, eso no implica que hayan desaparecido, están ahí todavía, pero resolví mi responsabilidad, afiné mi responsabilidad como sujeto y como sujeto en mi acto y con mi responsabilidad frente a una sociedad, digamos. Eso es. Bueno, usted ha tenido la oportunidad de estar en 3 universidades. ¿Podría hablarnos de qué es lo común y qué es lo diferente en esas 3 universidades en cuanto a los estudiantes y las estudiantes? Sí. Tuve un lapsus. Yo tengo una práctica de 4 instituciones. Ah, ya. 3 universidades. Sí. Digno de sospecha. Sí, 3 universidades y una institución que yo cuestiono, que es la UNAP. Ah, Yo no la reconozco como universidad, por eso no estaba en el ideario, en mi hoja de vida. ¿aquí en Bogotá? Sí, estuve en el CREAT, que fue nefasta el encuentro con la institución, porque es una institución que no crea estudiantes, sino crea clientes, que es más bien como el futuro de la universidad pública si se descuida. También lo vi en la UPTC. Y la UPTC es pública también, pero también tiene los efectos de la regionalización y los procesos también de desmonte de lo público. En cuanto a la Universidad de Antioquia y la Nacional, fueron las dos experiencias que de punto de vista han sido las más satisfactorias. La Universidad de Antioquia me permitió encontrarme con un estudiante que es estudiante en el buen sentido, digamos, del significante, ¿no? O sea, estudiante implica un sujeto que estudia en acto, ¿sí? Así como el caminante. Un caminante implica que camine para que se le llame como tal. El estudiante estudia y se cuestiona y no se queja tanto, ¿sí? Que es un fenómeno, un síntoma, digamos, hoy por hoy del estudiante. Entonces la de Antioquia, casi como la Nacional, me permitió encontrarme primero con la Universidad de Antioquia me encontré con una Universidad Nacional chiquita, ¿sí? Para mí la Universidad Nacional era la única universidad. Me encontré con la de Antioquia, me encontré con una universidad chiquita, con que la investigación la sostenía, porque también hice investigación allí, y me permitió encontrarme con que se hace academia y se hace investigación. Y los estudiantes asumen su posición en tanto críticos y en tanto que asumen el reto de la academia. La Nacional también me ha permitido ver también ese encuentro, no obstante los cambios, hay cambios.
hay cambios en la universidad. ¿Y puede hablarnos de esos cambios? Cambios, hay cambios, yo he notado cambios, uno en la población. La Universidad Nacional en este momento no tiene la misma población que tuvo cuando yo entré. Y en ese momento el estudiante, tanto la de Antioquia como la Nacional, la UPTC por ejemplo y otras universidades, yo creo que hay una especie como de duda a la acción. ¿Sí? La acción hoy por hoy se duda y no se opera, no se actúa. Es decir, se habla mucho, a pesar que es necesario teorizarlo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un punto que plantea, por ejemplo, Lacan en 3 momentos lógicos: un instante de mirada, un tiempo de comprensión, un momento de conclusión, y un cuarto que es la acción. ¿Sí? Yo puedo concluir, pero si no actúo simplemente no pasa nada. La universidad hoy por hoy, el estudiante de la universidad hoy por hoy, el acto se le embolata, ¿sí? Y queda en la duda. O sea, intenta aprender lo que ya es sabido sobre diagnosticado y no opera. A pesar que hay actos que son importantes en la academia y a nivel político aquí en los predios. Pero sí ha disminuido considerablemente. Yo creo que también es por el tipo de población que ha entrado a la universidad. ¿Cómo es la extracción económica, por ejemplo, y social? Que yo lo vi más bien como, no tanto como docente, sino como estudiante. Yo como estudiante aquí y en la UPTC vi un estudiante politizado, con una conciencia medianamente social, entendido como crítica. La argumentación ideológica política mínimamente se olía en los predios, en las pintas. Las paredes permanecían pintadas, ¿sí? De tal forma que había que pintar nuevamente las paredes para que siguiera pintando. Yo creo que los muros de la universidad también dicen muchas cosas. La universidad está un poquito más blanca, tanto la Antioquia como la Nacional. En la UPTC... ¿A usted le parece un buen síntoma que las paredes estén pintadas de pintas? Sí, sí, porque es que de todas maneras, así como yo lo hago en la clínica, hay cosas que un sujeto quiere decir, no es escuchado. Si bien los espacios de debate en la universidad existen, pero están en vías de extinción. En vías de extinción en 2 vías, ¿sí? Una, en tanto que el estudiante no está aprovechando esos espacios, ¿sí? Los auditorios han permanecido casi vacíos. En mis tiempos, pues, los auditorios se llenaban, ¿sí? Y yo también estuve aquí en la universidad años antes de haber entrado y eran populosos. Y también las paredes. Las paredes implica que la universidad está viva, es decir, que dice algo. ¿Sí? Dice algo en la academia, dice algo en los predios, porque la universidad no son las aulas, la universidad es la universitas, ¿sí? La universalidad del discurso, donde los predios es el lugar donde se debate, aún se sigue debatiendo académicamente y políticamente, pero no tan asiduamente como antes, ¿sí? Repito, yo creo que es también por el incremento de tendencias ideológicas, ¿sí? Por los más media también, y por la población de la universidad que está entrando, ¿sí? Realmente la clase popular no está entrando a la universidad pública, tanto como antes, ¿no? Si se puede hacer una comparación entre las prácticas políticas de los estudiantes cuando usted estuvo acá y las prácticas actuales, ¿cuál sería su expresión al respecto? La diferencia, hay sutiles diferencias, digo porque la universidad sigue viva porque hay tropeles. Para mí el tropel implica que se mueve la universidad. Para mí eso es estar vivo en medio de una sociedad que está muerta, está mortificada por el miedo, el terror. Y eso es hablar también de una coyuntura política, económica a nivel nacional e internacional. ¿Sí? ¿Cómo puede un profesor defender la violencia como método de expresión de la vida académica? Hay una cosa que plantea Freud, dice que la violencia es gestora de estados. Y no es defender la violencia únicamente como la confrontación. La violencia tiene más matices, así como la guerra. La violencia es política, ideológica, económica, ¿sí? Social, así como la guerra. En un estudio que vemos, digamos, en el Máster de la Cultura, por ejemplo, Freud, en la Guerra y la Muerte, Freud también habla allí, en el diálogo que tiene con las cartas con Einstein, en las cartas a Fliss, en Totem y Tabú, ¿sí?
hay una violencia inaugural que crea una organización social. Pero ahí no se defiende, se reconoce un hecho. Finalmente Freud dice el intento de la civilización es domesticar ese tipo de pulsiones, instintos, en fin, pero no hay una defensa, una apología. No hay una apología ni defensa, es estructural. Hablar de eso es que la violencia retorna. Y hay que diferenciar violencia, agresividad, agresión y guerra, que son 4 significantes totalmente disímiles, cuyas causas son disímiles. La violencia es previa a un Estado. La violencia no es del sujeto. O sea, la violencia es social, ¿sí? Y es una respuesta frente a unas dinámicas sociales. Hablar de guerra es hablar, como dice Clausewitz, ¿sí? Es una extensión de la política por otros medios. Es decir, y de hablar de guerra, por ejemplo, también, que es diferente a la violencia. Porque hablar de guerra económica no hay violencia explícita. O sea, como consecuencia, violencia, ¿sí? Así mismo como la agresión constitucional del sujeto, en el yo, la agresión es constitucional. La agresión es una pasaje del acto del sujeto. Ahora, que los efectos sean desalentadores, desazonadores, bueno, aquí no se está haciendo ninguna apología. Se está hablando es que inevitablemente uno tiene que encontrarse con la crisis siempre. La angustia social aparece y la angustia del sujeto aparece en un momento determinado. Eso genera crisis. Y la crisis genera crítica. Y hablar de crítica implica construcción de discurso y construcción de sociedad y cultura. Por eso se habla del primer acto violento, que es la organización de unos hermanos, míticamente, y la institución de un perverso, creó la cultura. Y dice Freud que eso hay una suerte de renacimiento permanente, de ese padre real que retorna, que es la perversión. Y entonces hablar, por ejemplo, de democracia hay que también caracterizarla, hablar de violencia hay que caracterizarla. Entonces no es una apología, sino es encontrarse con lo que es estructural, y en consecuencia no tiene que verlas con eso. Por eso es que hablar de violencia no es únicamente la confrontación, hablar de violencia está en el discurso también. Hablar de violencia es hablar de los efectos desazonadores de un modo de producción o una sociedad o unas políticas. Entonces la violencia no es la confrontación es lo que se ve, es un síntoma visible, como el tropel, por ejemplo. Pero también alterno al tropel están sujetos discutiendo academia, están haciendo investigación, ¿sí? También se están haciendo otro tipo de cosas, ¿sí? Están en disenso. Y el disenso promueve una suerte de construcción y de creación de cultura, digamos. Cultura entendida como algo que va más allá de la pasaje del acto en la guerra. La guerra nunca es linda, la guerra siempre es desazonadora, pero es necesaria. Sí, necesaria. Porque la guerra es un constructo regulado y legislado, ¿sí? Y la guerra y la violencia son como parteras de los estados de derecho y social. Cualquiera que sea este. Entonces, no es una apología a la guerra ni la violencia, no tiene que verse con eso, es como el síntoma retorna cuando no se resuelve. Y como Marx y Freud plantean que el síntoma retorna al mismo lugar, se repite, vuelve al mismo lugar. Entonces, uno tiene que verse con él, ¿sí? Es como el lapsus, como con el inconsciente. El tropel no es el simple tropel, el tropel da cuenta que dice por otros medios lo que allá afuera no dice. No dice de manera tan evidente. Dice, por ejemplo, en la miseria allá afuera, pero no es tan evidente, es casi una costumbre. El tropel rompe con esa dinámica y permite ver la crisis. ¿Sí? Así mismo como los bloqueos, o todas las cosas que son particulares en lo público, en la universidad pública. Pero hay una rutinización del tropel y del bloqueo, o sea, que pierde el carácter de evento extraordinario. No, es que no está hablando de un evento extraordinario, está hablando simplemente del retorno de un síntoma. Hay que verlo como un síntoma, como una manifestación. A veces se cree que los tropeleros van a cambiar. No, es una manifestación, es un síntoma, es como una gripe, o como un lapsus, o como una conversión histérica, o como una idea obsesiva. Retorna, así uno quiera, y uno la piensa, retorna. Y siempre va a aparecer en el mismo lugar si no se ha resuelto lo estructural. Uno puede tapar el tropel puede desaparecer. Si no retorna aquí, retornará en los sectores populares. O retornará, como pasó hace 4 años, 5 años, la protesta de los Andes por el aumento de matrículas. Entonces, lo que yo veo, digamos, las diferencias entre las universidades es
en las 4 universidades veo el futuro de la universidad pública si se descuida y lo que fue la universidad pública. Yo hablo de la universidad pública y que es presente, que es la Antioquia y la Nacional. La UPTC es más bien los efectos desazonadores de las políticas de estructuración. Cómo un sindicato se vuelve retrógrado y cómo se anquilosa y se fagocita, defendiendo sus reivindicaciones que ya no existen en Colombia. Y cómo hay una especie de contubernio de la corrupción entre estudiantes y profesores y administración. La UNAD es exactamente lo mismo, ¿sí? Y la UNAD realmente es corta, la historia es, como UNAD es corta, a pesar que es previo a la UNAD está la UNISUR. El estudiante de estos dos están petrificados, ¿sí? Y conviven con la corrupción, sobornan, se subordinan permanentemente, no manifiestan su descontento, pero operan de la transgresión, mientras que la Antioquia y la Nacional no operan de la transgresión, se manifiestan, es importantísimo. Yo siempre lo comparo con la gripe, con el tristán ultra caliente, ¿sí? Uno elimina el síntoma y no pasa nada, pero aparece una neumonía. Mucha gente se ha muerto aquí en Bogotá por neumonía, porque se elimina el síntoma. Eliminar el tropel, eliminar los bloqueos, bueno, todo el mundo está en paz, pero el síntoma retorna de manera mucho más arrasadora. Entonces lo que hay que ver con el tropel, con los bloqueos, hoy poco multitudinarios, es una lectura no inmediata, una lectura histórica. ¿Por qué en la Universidad Nacional aparece el tropel? ¿Por qué aparecen los bloqueos? ¿Por qué aparece la manifestación permanente de un estudiante? ¿Por qué un encapuchado? ¿Sí? Entonces, eso hay que leerlo, es una lectura, eso convoca una lectura de qué está pasando a nivel no universitario, sino a nivel social. Entonces, es lo que llamaríamos un síntoma social. Entonces, yo le doy carácter de síntoma, así como Marx le da un carácter de coyuntura. ¿Sí? Entonces, otras diferencias que he visto, por ejemplo, es que cuando yo estudié aquí, la información política era mayor, ¿sí? Pancartas, pintas, y permitía que la gente viera por qué el tropel se presenta. Aquí las razones del tropel en este momento también son válidas, entendido que hay una causa, un descontento, lo que sea, independientemente de los motivos que cualquier estudiante se siente convocado a un tropel, ¿sí? Porque se siente convocado por el calor del tropel, como decía Alfredo Molano, o simplemente porque tiene una posición política y tiene la oportunidad de manifestarse, ¿sí? Hay muchas manifestaciones y que si hay grupos organizados, aquí hay grupos organizados, ¿sí? Y uno no puede conocer eso, porque eso lo dicen los panfletos, las chapolas, algunas pintas. Eso no se puede conocer. Las paredes, cuando uno lee lo subversivo, y hablar de subversivo implica hablar de un discurso que no se escuche. Y no hay espacios para escucharlo. Aquí en Colombia se arrinconó la oposición política, se arrinconó y en ese arrinconamiento se armó. Y así aquí como la universidad muestra eso. Hoy por hoy, por ejemplo, en los tropeles, en los bloqueos, ya los recursos son pocos de información, por ejemplo. Las panfletos son pocos, las panfleteras son pocas, las pintas son pocas, ¿sí? La información se reduce y corre el riesgo que cualquier persona que vea un tropel lo vea como una simple repetición. Y no creo que es una repetición. No es una repetición porque son personajes diferentes, ¿sí? Actores diferentes, a pesar que pueda haber fuerzas políticas detrás de ellas. Importante, porque hay un asidero fuerte, no obstante las discrepancias con ellos. Pero es importante porque uno puede hacer una lectura que son sujetos diferentes, y cada sujeto lee eso, ¿sí? Y son sujetos conscientes, ¿sí? Que no asumen la muerte es otra cosa, ¿sí? Pero son sujetos responsables. Un sujeto quiere untarse de calor y sale herido, pues es un riesgo, porque es un riesgo, una confrontación disímil. Yo veo el carácter del síntoma en las paredes, en el discurso del estudiante, en las cafeterías, en los prados, ¿sí? Yo lo vi como estudiante y luego como profesor. Yo hago asesoría en los prados, ¿sí? Y en las cafeterías yo hago asesoría. En la Antioquia decía lo mismo, ¿sí? Otro de los recursos, por ejemplo, entre el tiempo que estudié y ahora, es que el estudiante... El discurso ya es politizado, pero los niveles de organización ya son menores, ¿sí? Es decir, la organización pasa por una suerte de legalización, y la organización es sin permiso, digamos. No tiene que pedir permiso a la administración, pues, para que se organice,
¿Sí? La organización en la historia de la humanidad ha sido legalizada por institución y hay otra que circula. ¿Sí? Así como el síntoma, así como el inconsciente. El inconsciente no pide permiso a la conciencia para salir, asalta. ¿Sí? Aquí la toma de calles ya casi no es frecuente. En mis tiempos sí las calles se tomaban, sin permiso. No hay que pedirle permiso al alcalde. Una protesta y una manifestación de que algo no funciona a nivel social y a nivel universitario. En la Antioquia pasa lo mismo, a pesar que hay diferencia entre la Antioquia y la nacional. ¿Sí? Las maneras en que se discute son parecidas, pero las maneras que manifiestan son diferentes. ¿Sí? Aquí en la universidad hay más regulación política, en la Antioquia no hay tanta, porque el asesinato ha entrado a la universidad de manera permanente. Aquí en la nacional ha habido, pero no es tan frecuente como en la Antioquia. Entonces no hay niveles de regulación, aquí sí hay niveles de regulación política e ideológica. Por fortuna. ¿Le parece negativo que haya regulación política? No, regulación política implica que es un adelanto, es una creación, ¿sí? Una creación porque el pasaje... Es un poco contradictorio que diga que no hay que pedir permiso, pero indique que es un progreso la regulación. No, es que no es contradictorio, porque digamos una pandilla, por ejemplo, en un sector popular, es una construcción de organización independientemente de un Estado. Es organización en tanto que hay una convocatoria a un sentido común y unitario. Ahora, que afecte a las comunidades cercanas porque les roban o porque los asaltan, pues sí, pero la comunidad es una creación. Ahora, que no es institucional, que no es legal es otra cosa, y que se combata el delito que hagan por fuera es otra cosa. Toda creación organizativa es una creación a la cultura. Todo proceso individual, dice Freud, atenta contra la cultura. Eso lo dice clarito en la historia de la cultura. El individuo no es un progreso de la cultura, es un retroceso. En consecuencia, cualquier proceso que favorezca lo privado y lo particular y lo individual es un retroceso de la cultura. ¿Por qué? Porque no hay niveles de regulación. Entonces, uno diría que hay dos niveles de regulación. Institucional, uno, ¿sí? Y otro que es subversión en el sentido de que está debajo de la versión oficial. Entonces hay niveles de estudiantes que se organizan sin necesidad de que registren esto a la Cámara de Comercio o que le digan a la gente es que yo soy estudiante militante de, ¿no? Se organizan porque hay un sentir de consolidación de procesos y de ideales. Entonces, en la UPTC y la UNAD, esos procesos son inexistentes. La UNAD y la UPTC no tienen historia, son ahistóricos. Se vive la inmediatez de la corrupción, del contubernio corrupto, digamos. En la nacional hay historia, en la PTC, en la Antioquia hay historia, eso favorece mucho al estudiante. El estudiante debe reconocer su historia, porque la nacional, las reformas que hay en la universidad son reformas estudiantiles a través de años, después del Manifiesto Córdoba, hasta nuestros días. ¿Sí? Ahora, que haya discrepancia entre uno y otro, bueno, yo creo que este no es el espacio tampoco. ¿Sí? Pero me refiero es que yo lo que hago es un análisis estructural. ¿Sí? No es una alegoría, ni es... No, uno cuando hace una lectura en un sujeto que habla en consulta, uno se encuentra con lo maravilloso de él y el fantasma perverso que se pone en juego y el sufrimiento frente a ese fantasma perverso. ¿Sí? Y cómo el sujeto repite ese sufrimiento a pesar de él. Entonces uno tiene que ver con eso. Hay elementos estructurales que ¿sí? Uno también lo ve a nivel social. Lo que pasa es que yo no puedo operar a nivel social, lo puedo leer. ¿Sí? Puedo ver otros puntos que la sociología no ve, la psicología no ve, y que yo puedo articular con esos campos la manera en que yo puedo autorizar y analizar un fenómeno. Por eso hablo del síntoma. Pero operar sobre él, bueno, necesita tener una postura política para operar sobre él. ¿Sí? Eso las organizaciones sociales nos enseñan. Profesor, ya volviendo a su experiencia como estudiante y profesor aquí en la Universidad Nacional, ¿cuáles son para usted los espacios más significativos, los lugares más representativos para usted aquí de la ciudad universitaria? ¿Y por qué? La universidad no es independiente, digamos. Es decir, yo podría hablar de 3 lugares igualmente importantes, pero hay uno que yo subrayo y releo, que es donde estamos. Los predios de la universidad es lo más importante que es la universidad. Los predios. Pero los predios no son simplemente predios, están enmarcados, ¿sí?, en la historia de la universidad
en el concepto de universitas de la Universidad Nacional, en la historia, ¿sí? En la academia, que ahí está el otro lugar, que son las aulas. Las aulas permiten que uno transmita o que uno se apropie de ciertos conceptos. Pero no es en las aulas donde uno los conceptualiza, digamos, ¿sí? Los realiza, digamos. Los realiza aquí, en los predios de la discusión y afuera, en la extensión de lo que es el campo científico, el campo de saber. Yo diría que hablar de Universidad Nacional es hablar de 3 lugares. Donde se ejercita en el discurso es aquí y donde se opera también de cierta manera. O sea, los predios, por ejemplo, las cafeterías son importantísimas desde mi punto de vista. Lo que se hace en los predios no se hace en las aulas, ¿sí? En los predios adquiere el sentido de lo que uno recibe en las aulas. No, yo no puedo desconocer las aulas, es que mi ejercicio está en las aulas, ¿sí? Y es un lugar interesante, si uno genera preguntas en clase y la respuesta uno la encuentra años después o días después en los predios, hablándole a un estudiante que lo aborda un empleado, entonces uno empieza a hablar y es rico además, ¿sí? Entonces la virtud de la Universidad Nacional es la historia, los predios y la articulación con lo social allá afuera. Entonces son 3 niveles importantes. Eso pasa con la Antigua también, la Antigua es parecido, no obstante que sea más pequeña. Y hace lo mismo, la historia reconoce a un mundo de gente que estudia allá y que estudió y que lo recoge en las cafeterías los viernes, los jueves, los miércoles. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? No obstante los cortes del 92 hasta acá, por ejemplo. Pero sí es importante los predios. Así donde estamos aquí es importantísimo. Porque no es informal, o sea, parto de eso, es la formalidad en otros lugares, la formalidad del discurso, la posibilidad de debatir formalmente y razonablemente y con responsabilidad unos conceptos. Aquí la Universidad Nacional lo hace aún. La Antioquia también lo hace. La UPTC no, la UPTC especula. La UNAD promociona la especulación, ¿sí? La Nacional y la Antioquia son digamos, fundamentos académicos por eso, porque el estudiante no es asincrónico, no es ahistórico, es histórico. Histórico porque el estudiante va reconocido por la universidad por excelencia, excelencia en el sentido de lo que yo estoy diciendo, a nivel histórico, social, político, si se quiere también, y académico. Entonces, yo creo que es importantísimo y ojalá que no desaparezcan nunca los predios. Una vez me dio tanto dolor siendo estudiante cuando entraba en Mocus, cogió una pala y quitó la playa, que era un montículo que no le molestaba a nadie, sino uno se divertía en la playa. Fue un dolor haber perdido un pedazo de monte, que eso era historia en la universidad. Porque Antán lo que hizo fue quitar historia en la universidad. Quitar el carnet, por ejemplo. ¿Sí? Quitar motivos y significantes que le permiten articularse la historia, a no perderse en la inmediatez de la tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Los pinos, por ejemplo, en la 45 fueron quitados, hay una cantidad de pinos ahí, los quitó Antanas, en el 89. ¿Qué? En el 89-90, sí. Los quitó. ¿Y qué es un pinito? Claro, es que hay un significante histórico en un pino. Humboldt es histórico, el jardín de Freud es histórico, y uno se identifica con la historia. Y no hablar de identidades, hablar de identificaciones que uno tiene un proceso personal, profesional, político, si se quiere, porque todo sujeto es político, entendido como que asume una posición, una responsabilidad frente a una sociedad. Bien sea indiferente, es un político que valida otros procesos, pero tiene un resultado político. Hay un efecto político en eso. Por lo tanto, uno no se puede deshacer de lo político es la colectividad. Uno no puede deshacerse. No puede deshacerse de su mamá, ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, de sus amigos. Uno es un político. Su quehacer tiene efectos en el otro, es político. Pues yo por eso hablo de mi práctica ética, porque yo tengo que desentenderme de lo político provisionalmente mientras que escucho al sujeto. Es ético en tanto que yo escucho al otro que me convoca a que lo escuche. Yo tengo que cooperar sobre lo que yo escucho de él. Yo tengo que dejar un poquito lo político a los márgenes del consultorio y operar desde el discurso del sujeto que estaba hablando. Ya como centrándonos en su rol actual de profesor, pues quisiera que nos comentara cómo se vive el ambiente profesoral, o sea, cómo ingresó usted, cómo empezó a ser profesor y también las diferencias de profesores. Yo creo que es muy marcada entre las universidades pequeñas y las grandes. Sí, pues yo
yo no soy un profesor de tiempo completo ni medio tiempo. Yo soy de cátedra. Hablar de cátedra implica un lugar diferente y menos privilegiado. Yo creo que las relaciones que uno tiene con los profesores, uno las establece como sujeto, porque la institución no convoca al profesor de cátedra. El profesor de cátedra es un satélite que se pierde de un momento determinado, o como un meteorito. Uno no está en la órbita de la institución. A pesar que uno puede girar alrededor de la órbita, ¿no? Pero ya después uno sale, ¿sí? O es sacado, digamos. A pesar de esto, las relaciones con los profesores es interesante, porque está el disenso, ¿sí? Está la discrepancia, y hay lugares donde se puede debatir eso, a nivel académico y a nivel político, porque yo no puedo dejar de hablar de lo político en esta universidad, ¿sí? Dejar de hablar de lo político en la nacional es quitarle el estatuto de nacional y de universidad. Entonces, mi experiencia hasta ahora, aquí en la nacional, con los profesores, ha sido interesante. No obstante las discrepancias académicas y políticas, yo creo que eso la fundamenta. La fundamenta es necesario que haya discrepancia y debate. Con la UPTC y con la UNAD es un desastre, porque uno tiene que defender la legalidad y eso está grave. Defender legalidades está grave. Y también es un fenómeno internacional, porque la ley no es la ley que regula ahora, es la ley que satisface, y es una ley perversa. Los estados se pliegan a las leyes perversas del mercado. Todo es posible, todo se puede vender. Mientras que una ley que regula, que prohíbe, que las vías son legales, regula de una manera mucho mejor. Son regulaciones son regulaciones que permiten la creación de discursos, la creación de academia, la creación de investigación, la creación de posición política, la creación de responsabilidad. Eso es lo que hace la institución. La nacional lo tiene, la Antioquia también lo tiene. Yo no diría lo mismo que la UPTC y la UNAD. Yo diría que son administraciones perversas. Perversas porque el acoso sexual es permanente. La presión académica es permanente y el estudiante no denuncia, no manifiesta y convive con eso. ¿Sí? La fotocopia, la tesis, el plagio permanece, circula permanentemente. Eso es muy tenaz encontrarse con la UPTC y con la... en Sogamoso, en Tunja no sé. En Tunja tiene más espíritu universitario por el campus. Es que el campus también permite muchas cosas. La UNAD, no sé cómo será ahora, pero en el tiempo que yo estuve fue muy nefasto. Con profesores de administración, pero con estudiantes fue excelente. Con estudiantes la posibilidad del diálogo es chévere. Yo siempre me considero como estudiante, porque yo estudio. Yo tengo que leer y estudiar para ir a clase y el estudiante me interpela y me pregunta. Una universidad sin estudiantes la universidad pierde su estatuto. Cuando la universidad empieza a llenarse de clientes, la cosa cambia. Ya no hay un sujeto que pregunta, ni cuestiona, ni lee para discutir. ¿Sí? Es grave. La nacional lo tiene por fortuna, la Antioquia también. La nacional yo la relevo mucho más que la de Antioquia, porque la quiero mucho. ¿Sí? La quiero y tengo mi historia acá. Pero también porque la nacional, por sus dimensiones, por lo que fue pensada, varía la de Antioquia. ¿Sí? La Antioquia también la quiero, pero porque fue una extensión de la nacional, sin serlo. Pero yo cuando llegué a la nacional me encontré con la chiquitica. Ustedes me recibió bien, ustedes me recibieron bien. Me sentí como en mi casa. Cosas que no pasó con la UNAD y con la UPTC. Profesor, le voy a preguntar, estas... Porque tengo que ir a esperar a Alicia, hay que ir al edificio posgrado. Muchas gracias. ¿Cómo cree que la ciudad, bueno, aparte de los medios de comunicación y de los que son la única fuente de información de los tropeles, de las prácticas políticas dentro de la universidad, ¿cómo cree que la ciudad estigmatiza o cómo cree que la ciudad se entera de estas dinámicas que están dentro de la universidad? Yo creo que no se entera. ¿O cuáles serían los vehículos para que nos quitaran el estigma que aún tenemos? No, yo creo que el estigma uno debe sentirse orgulloso de ser estigmatizado. Digo eso porque de todas maneras eso no es un lastre. Te hablo del significante estigma. El estigma es una marca.
el estigma aparece con las marcas de Cristo en ciertas personas. San Francisco tenía estigmas, ¿sí? Estigmas son marquitas. Es decir, que eran elegidos con dolor. El estigma es una marca con dolor. Pero San Francisco de Asís no repudió sus estigmas, sino reconoció sus estigmas. Yo creo que uno debe reconocer sus estigmas porque eso le da singularidad a los procesos y singularidad al lugar donde uno está. Lo problemática de eso, yo diría que no es el estigma, sino la macartización. La macartización con todo el sentido de la macartización en los 50. Por la desinformación de la Universidad Nacional. Por miedo a la discrepancia, por ejemplo. La Nacional, por ejemplo, tiene unas vías de manifestación, que es el tropel, las pintas, los panfletos. Son insuficientes ante la globalización de la tecnología, son insuficientes y lo serán siempre. Al menos que se tecnifiquen, se tecnologicen, ¿sí? Pero precisamente por eso, porque no hay unos medios directos con los medios de comunicación, se hace el tropel. Es que el tropel rompe el cerco de los medios de comunicación, al menos para la gente que pasa al frente de la 26 o 45 en su tiempo. ¿Sí? Una marcha rompe la armonía, una armonía parca en el sentido de la muerte, ¿sí? La parca de la muerte en los romanos, ¿sí? Hablar de la paz, ¿sí? En este país es no reconocer lo fundamental que es la guerra. Hablar de la paz sin guerra es un contrasentido, porque la paz es lo contradictorio de la guerra, ¿sí? Decía Mao, por ejemplo, que lo que se persigue en la guerra es que no haya más guerras. Que eso es interesantísimo, no hablar de paz, sino hablar porque la paz en la perspectiva romana es la paz de la invasión. Mientras que no hayan guerras implica que hay regulación social, mínimamente con cierto nivel de distribución del goce y los bienes. Entonces, romper el cerco es difícil, y no solo con la Universidad Nacional, sino que lo que pasa con los sectores populares y todo lo que afecte un status quo oficial, vale la redundancia, status quo oficial, es difícil. Irak no ha podido romper el cerco por vías de televisión y radio, tiene que romperlas con la guerra de guerrillas, por ejemplo. Palestina lo mismo, Palestina lleva a ser más de 46 años, ¿qué? 50, 48, 66 años. 64 años, ¿qué? 46. 46, 56. 48, sí. 56. En el 48 sí. En el 48, tratando de decir al mundo que lo que pasa en su espacio, ¿sí? En su territorio. Y el cerco de los medios de comunicación siempre lo arrasan. Se fueron abocados a hombres bomba. Esos cercos son importantes, pero digo que es importante leer los síntomas, ¿sí? No es simplemente divertido volarse. Y eso lo dicen en el último libro de las poesías palestinas, iraquíes. Fueron obligados aquí en Colombia se fue obligado a recurrir a las armas porque el disenso político desapareció, no hay posibilidad de disenso político. Por lo tanto fue arrinconada y se armó. La única manera aquí es hablar desde allí si es organizado. El tropel es una manifestación parecida. No se puede discutir con profesores aquí, con la institución, pues se recurre al tropel. El tropel hay que verlo desde no porque es lo que me rompe mi clase, sino que me está diciendo algo. El lapsus dice algo, así no diga nada en principio. El síntoma en una anestesia, en una histérica, no dice mucho, se paralizó, pero está diciendo algo la histérica. El síntoma obsesivo, lo mismo. Entonces, hablar de estigma yo reconocería a la Universidad Nacional como una singularidad que denuncia lo que los medios de comunicación han intentado tapar. Y eso es importante, no solo la Nacional, otros sectores, ¿sí? Otros movimientos sociales. Entonces no hay que quitarse el estigma, lo que pasa es que hay que abrir el cerco, ¿sí? Porque el estigma de que en la universidad hay guerrilla, pues sí hay guerrilla. No todo el mundo es guerrilla, pues hay guerrilla acá, pasan los farianos o helenos por acá. Sí hay guerrilla, no todos, pero hay guerrilla. ¿Qué podemos hacer? Es una realidad. Uno no puede desconocer eso.
que en la universidad esa investigación sí, no hay que desconocerlo. ¿Quién dijo que la investigación es lo bondadoso? No. Lo que digo es que queda en la Universidad Nacional donde se convive con ellas y uno, al convivir con ellas, no solo se acostumbra a ellas, digamos, sino uno toma posición frente a ellas. O bien de lector me refiero es que uno se convierte en investigador. O bien de uno genera aquí una conciencia crítica. Hasta conciencia de clase se genera acá. Porque es que allá afuera no se ve. Allá uno ve una pinta de los helenos permanentemente. O un mural allá de los farianos que nos informe otra cosa, aunque sea. Aquí sí, aquí uno ve, dice, tipo, yo pensé que era esto, ¿sí? Uno tiene que recurrir a los panfletos de los bancos, los panfletos de los sindicatos para ver otra información, a ver voz, o desde abajo, a ver qué dice, qué otra persona hay más allá del tiempo, el espectador, el tiempo, ¿sí? Entonces el cerco es un monopolio de medios y un monopolio de información. Entonces la Universidad Nacional, con sus propios medios, es pequeña, porque eso no pasa aquí en Colombia, pasa a nivel internacional. Profesor, ¿usted cree que hay algo que caracterice a los estudiantes de la Universidad Nacional frente a otros? O sea, si se puede hablar de una identidad. Se puede hablar de una identidad, un sentido de pertenencia de los estudiantes. Sí, claro que la hay, pero yo no hablo de identidad. Hablaría de la conservación de un ideal y la identificación de ese ideal. Es que a mí la identidad es como si fuese una cosa estática. Pero digamos, nos entendemos, ¿sí? Sí. Yo llamaría lo que tú llamas identidad, yo llamaría como, aún se conserva el ideal y los estudiantes se identifican a ese ideal, que es su historia. Y yo definiría a un estudiante de la Nacional como crítico y estudiante. O sea, estudiante crítico es algo novedoso, a pesar que los estudiantes siempre han existido, ¿no? Pues desde el siglo XII al menos, a nivel universitario. Pero estudiante crítico implica que es un estudiante que estudia, un estudiante en acto. Y crítico en tanto que tiene posibilidad de todo tipo de discurso, no solo en los campos de saber, sino con el discurso político, que es lo que tú dices, con el estigma. Un estudiante de la Nacional aquí está diciendo otra información allá afuera. Y eso es romper el cerco. Entonces, pues que yo no vi eso en la Nacional, ¿cómo así que entraron aquí a la universidad y los medios de comunicación no mostraron eso? Como en Vietnam los medios de comunicación mostraron todo y cuando se metió la guerra de Irak no cometieron el mismo error. O sea, hubo un cerco de medios. En cambio aquí el estudiante, aquí hay más de 30.000 estudiantes, mucho más. Y son 30.000 estudiantes que están por fuera también. Y cada estudiante, el más mediocre del estudiante nacional es un mediocre crítico. Digo el mediocre crítico de verdad, y luego en serio. Hablo de mediocre crítico porque la persona está leyendo las pintas, protesta por las pintas, pero leyó. Y si no leyó, al menos vio que hay una información que no se cuenta ya. Y este personaje lo va a contar. Crítico a nivel político, pero también crítico académicamente, porque el tipo tiene posibilidad de encontrarse con un tipo de ingeniería si es de ciencias sociales. Yo hablo crítico en el sentido en que ahí uno tiene posibilidad de ver diferentes discursos y uno los compara. En otras universidades uno está enmarcado en la facultad y se va. Aquí la universidad lo atrae a uno. Y es disculpa en las cafeterías o disculpa en los prados para poder hablar de otras cosas. Es una diferencia también en la Antioquia. En la Antioquia las cafeterías son comunes, aquí son por facultad. Pero es un proyecto político, porque la cafetería era una en la Nacional. ¿Sí? La manera de romper el movimiento estudiantil fue rompiendo las cafeterías. Lo que hizo la Sorbona, por ejemplo, en Francia fue romper la universidad, fragmentarla por facultades alrededor de Francia. La Nacional de pronto pasa eso. Si se descuida, se fragmenta esto y de verdad hay facultades van alrededor de Bogotá. Les pasó en París, después del 68. Entonces la cafetería fue algo parecido, pero no logró desarticular el movimiento estudiantil. Asimismo, el estudiante se identifica eso. ¿Sí? Yo voy a ir a la universidad, ¿quién encuentro? Y porque se quiere. Entonces hablar de identidad, digamos, con mis términos, sí, yo puedo hablar que es un estudiante crítico. Ya, pues, como usted se ha referido mucho a la universidad se descuida en el centro. O sea, eso creo yo que lo asume como en referencia a la reforma que actualmente atraviesa la universidad. Pues, si no es así, nos lo puede comentar. Y pues sí quisiéramos saber qué opina de la reforma de Marco Palacios. Yo no diría que la reforma de Marcos Palacios, yo diría que es una reforma del TLC y las propuestas neoliberales a nivel mundial.
¿Por qué? Porque es que Marco Palacios no es tan interesante pues sí, el tipo es importantísimo, que es un cuadro latinoamericano a nivel académico, de hecho está asesorando la UNAM, pero no es de Marcos Palacios, él es un vehículo, es como Montada Mocus también fue vehículo en su tiempo. Yo no diría que la reforma de Marcos Palacios es artífice, que es importante también eso, o sea, tampoco hay que conocerle la responsabilidad que él tiene Marcos Palacios. Pero la reforma, ¿qué significa? La reforma implica un desmonte no de lo público, sino un desmonte de lo popular. Hablar de desmonte de lo popular implica también que la gran mayoría de la población colombiana no tenga acceso a esto. Primero. Segundo, hablar de reforma es hablar de un derecho y convertirlo en mercancía, ¿sí? Es decir, la educación. Y eso uno lo puede ver analizando la salud. La salud fue privatizada con las EPS. Entonces ya no se habla de director de hospital, sino habla de gerente. Implica que el paciente no es un paciente, es un cliente. Y que la EPS uno paga su enfermedad antes de enfermarse y uno paga su muerte antes de morir para crear capital y mercancía. Pasa lo mismo con la educación. Entonces hagamos comparación con las EPS y la futura universidad. Digamos que las EPU, las empresas promotoras de educación, de EPE, ¿sí? Empresas al servicio de la banca internacional, porque la universidad no, pues yo decía que la universidad no puede ser analizada sola, tiene que ser analizada dependiendo de las coyunturas internacionales y nacionales. El TLC no es gratis, es adecuar la universidad para el mercado. Digo esto porque en la reforma Alcon, de Rudolf Alcon en los 60s, era también adecuar la universidad para la industria, ¿sí? El capital industrial a nivel internacional. Por eso que las universidades industriales se crearon en los 60s y 50s, que fue una recomposición de capital. Entonces hablar de reforma es hablar de reforma en pro del mercado y en contra de la equidad social, digamos, ¿sí? Entonces, cuando digo si se descuida es precisamente por eso. Si se descuida es que la universidad se va a convertir en una empresa promotora de educación, ¿sí? Entendía esta última como una mercancía, así como la salud es. Entonces, yo estoy en contra de la reforma. Porque déjame terminar esto porque es que la reforma que hay en la universidad fue una reforma estudiantil. La estudiante siempre defendió sus reformas y defendió también sus posiciones. Entonces aquí es una reforma institucional versus una reforma estudiantil. Lo que queda de la reforma estudiantil del Manifiesto Córdoba y las posteriores reformas y las luchas estudiantiles en los 60 sobre todo, ¿sí? 60, 70 y 80, ¿sí? Que han ido desmontando así como las cafeterías, las residencias, así como también la descongelación de matrículas. Profesor, y en ese sentido, ¿cuál cree usted que son como esos aspectos fundamentales o cruciales de la actual reforma que llevan hacia eso, para que usted comente? Mira, la reforma es sistemática, es un sistema, uno no puede sacar las cosas bondadosas de la reforma. Uno puede, y eso es, cuando uno habla de reforma, uno puede sacar, esto es interesante, por eso hay que fortalecer la reforma. La reforma es la reforma de una universidad existente. Es darle otra forma que garantice el libre mercado, ¿sí? Hablar de libre mercado es hablar de un libre mercado internacional. Es decir, que ya la crítica va a desaparecer del estudiante, porque va a estar en pro y a favor de las multinacionales, y no en pro y a favor de las multitudes desfavorecidas en Colombia, por ejemplo. Entonces yo no veo ningún punto, ¿sí? Uno puede saltar cositas, pero no, es una reforma, implica que es como el referendo. El referendo no era un solo punto, era un referendo de todo un sistema que fue impuesto de todas maneras, ¿sí? Por otras vías. Es lo mismo. Y pasa lo mismo, es un movimiento parecido al referendo, ¿sí? Se pide votación y se desconoce la votación, aquí lo mismo.
Entonces la reforma es simplemente responde a las dinámicas internacionales y nacionales para adecuar la universidad a los nuevos vientos del mercado, sobre todo norteamericano. Sí, eso no es discurso nuevo, los estudiantes lo dicen todos los días. No solo los noticieros, uno lo escucha bien, ¿sí? O las páginas www.rebelion.org. ¿Sí? Uno se mete ahí y uno encuentra otra información. Los panfletos de los bancos dicen otra cosa. Entonces uno genera una posición crítica frente a eso. Entonces la reforma no está desasida de eso. La reforma de salud es parecida a la reforma laboral y la reforma educativa es parecida a la reforma laboral y de salud. O sea, eso no puede desbaratar un sistema. ¿Sí? Lo desbarata, pero entonces al desbaratarlo lo desestructura. Bueno, usted hablaba del tropel como un síntoma. El síntoma pues, es síntesis de un problema y una solución. Usted hablaba del problema. ¿Qué cree que soluciona ese síntoma? Es una pregunta, hay que preguntarle a las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales más fuertes aquí políticamente son la guerrilla. Le preguntamos a la guerrilla cuáles son las propuestas de la guerrilla. ¿Sí? Porque yo no puedo operar sobre el problema social. Yo opero como sujeto ¿sí? Y uno lanza propuestas, uno trabaja con la comunidad, ¿sí? Pero quien tiene esos ejes fuertes, así se desconozca, es la guerrilla. Uno puede verlo en los diálogos, por ejemplo, en Tlaxcala, en Caracas, cuando se discutía la apertura económica, la guerrilla dio unos fundamentos interesantísimos sobre por qué no la apertura. Y anticipó los efectos que hay en este momento. O sea, entonces, la pregunta tuya, yo no sé no sé cuáles son las vías para solucionar el problema. Yo haría los apuntes para aportar a los que están solucionando el problema, ¿sí? Que somos nosotros también, que es fortalecer la organización social, fortalecer la organización estudiantil, fortalecer la organización docente y las alianzas entre estas dos, y fortalecer y crear alianzas con organizaciones campesinas y trabajadores, porque es que la reforma universitaria no es de los estudiantes únicamente, no es gremial, es política. Entonces el tropel es una manifestación, pero no con eliminar el tropel se soluciona. El tropel es una vía para analizar el problema, así como las pintas. Las pintas son menos violentas, digamos, en el sentido de confrontación física, digamos. Pero es una confrontación a los muros blancos, una confrontación a los que quieren ver muros blancos, ¿sí? Es violento también una pinta. Pero es una violencia necesaria. La violencia es necesaria, pero no es una alegoría de la violencia. La violencia es necesaria cuando las posibilidades de debate se agotan, las posibilidades del disenso se agotan, están arrinconadas. Y repito, no es una alegoría, sino es una evidencia. Una evidencia es salir a la calle y cuando uno va a pasar un semáforo en rojo para los autos y el auto se lanza a uno, y que el auto no frena, así esté en verde. Debe frenar porque debe respetar la vida, no, lo lanzan. Eso es violento. Violento también es sacar a su perro y que le digan, quite ese perro desgraciado. ¿Sí? Es violento, porque hay una especie de xenofobia con perros, ¿sí? Y los que tienen perros, ¿sí? O gatos, los servicios también, eso es violento. Entonces no se protesta. Violento también es que uno sea caracterizado como sospechoso. Es violento. Violento que sea uno señalado por un vigilante. Es violento. ¿Sí? Entonces, se habla de violencia en un tropel. Violento no, los chicos están uniformados, se ponen todos capucha porque la capucha es necesaria en este país. Alguien pone la cara y lo matan. Eso no es de ahora. ¿Sí? Y no necesita una escuela, los estudiantes poco a poco van afinando por qué ponen una capucha. ¿Sí? Entonces, leamos los tropel, las pintas, las discusiones que hay en la asamblea, leamos los noticieros y uno hace una lectura global e histórica. Esa lectura le permite a uno operar críticamente. Yo creo que el mejor comienzo para eso es cuestionar y preguntar lo que uno no sabe. Y en consecuencia generar vías de construcción de saber para crear conciencia social. No conciencia social capitalista, no conciencia social, si se me permite, equitativa, por no decir otras cosas. Porque lo social no dice mucho, es un adjetivo nomás. Lo social es un adjetivo, ¿sí?
Capital social es adjetiva del capital. Entonces, hablar de social hay que caracterizarla también. Entonces, yo diría que, frente a eso es que el tropel no hay que verlo solito tampoco. No hay que verlo como esos chicos inquietos. Una cosa que decía Camilo Torres Restrepo a propósito del tropel, decía: el tropel recoge la realidad individual y es interesante, pero si el tropel no se articula a un movimiento estructural, se pierde. Así mismo yo puedo decir de la lectura del tropel. El tropel debe leerse cuidadosamente e históricamente como una vía para leer la estructura. Pero no solo el tropel junto a las pintas, junto a la protesta de campesinos y de sectores populares. Eso no está desasido, eso es... El equivalente del tropel aquí es la protesta porque se inundaron las casas en estos días, en Tujilito. ¿Sí? Y que el alcalde no hace nada. ¿Sí? O que los vendedores ambulantes fueron atropellados por la policía. Es lo mismo. Lo mismo en el sentido de los síntomas. ¿Sí? Cada uno denuncia lo que pasa en la estructura, que algo no funciona en la estructura. Algo no funciona en el sistema económico, político. Entonces, si la universidad está cerrada, los vendedores ambulantes no se quedan callados. ¿Sí? Y si los vendedores ambulantes se arrasan de la séptima, entonces se protesta ya en un sector popular o varios sectores populares. O si no, o sea, se elimina todo eso, entonces la guerrilla se está manifestando. Si se elimina la guerrilla todo, entonces empiezan los síntomas conversivos, ¿sí? Las úlceras, ¿sí? Las anorexias, ¿sí? Las bulimias. El síntoma retorna, siempre está denunciando eso. Bueno, pero Lacan habla de lo mismo, pero también habla de lo nuevo. Usted hablaba de lo mismo. ¿Qué sería lo nuevo? Lo nuevo es la transformación de esto. La transformación es que son transformaciones niveles mayores de regulación. Hablar de eso es apuntar a procesos organizativos de respeto, no el discurso que se maneja ahora, sino el respeto, no solo respetar a todo como sujeto, sino el respeto de los bienes repartidos equitativamente. Porque hablar... La comunidad no se ha descuidado y la pregunta por el sujeto sigue ahí, en la consulta diaria. Entonces he hecho eso en estos años. Cuando habla de comunidad, ¿a qué se refiere? Cuando hablo de comunidad hablo del trabajo que es resultante de una posición política y posición profesional también. ¿Sí? Yo hago eso disímil, pero también articulado. En el sentido en que antes de entrar a la universidad aquí yo tenía una práctica con la comunidad, es decir, prácticas organizativas. Desde casi después de haber salido del ejército. Por supuesto, presté servicio militar. Entonces, más bien digamos, mi posición ética y política fue afinándose a través del tiempo. La Universidad Nacional es crucial y muy importante porque aquí el campus permitió el afinamiento teórico y práctico de mi posición personal, ética y política, digamos, ¿sí? Ética me refiero hacia el psicoanálisis y política, mi posición frente al mundo y hacia lo otro, hablando lo otro como lo social y la comunidad, toda la comunidad. ¿Usted podría definir brevemente cómo concibe su misión política o su responsabilidad política como psicoanalista y como ciudadano? Bueno, yo creo que es hablar de dos cosas en dos campos diferentes. Hablar de mi posición ética es hablar de una posición clínica, donde hay que crear un dispositivo y la pregunta personal o el sufrimiento personal se ventila allí en ese lugarcito. En ese lugarcito es un lugar donde que la sociedad no escucha, y tampoco le interesa. La ciencia de hecho excluyó el sujeto, la pregunta del sujeto. En cuanto a lo político, es una práctica de ciudadano, digamos, si podemos hablarlo así, ¿sí? Ciudadano es decir que yo soy un sujeto social. El psicoanálisis me permite, a nivel teórico, ver desde otro punto de vista y teorizar lo social, digamos. A pesar que desde el psicoanálisis no puedo operar sobre la realidad social, porque realmente la ética clínica es lo que soporta el psicoanálisis. Por eso hablo de lo político. Lo político es que yo soy un sujeto, yo vivo en una sociedad, yo vivo una relación con otros sujetos y con un otro,
bien sea la comunidad, bien sea mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo. Y una conciencia que se afinó, que es una conciencia... ¿qué pasó allí? Afiné mi gusto por lo que yo estudié aquí en la universidad. Yo estudié psicología aquí. A pesar que estudio psicología, afiné más mi posición con el psicoanálisis. Entonces yo podía hablar que hay una experiencia articulada o intersectada, digamos, entre una carrera del campo de las ciencias sociales y un campo en que se puede decir que está por fuera de la universidad, que es la psicoanálisis. Yo me formé en los dos campos, digamos. Entré en el 87 aquí en la universidad y egresé en el 95, a pesar que terminé en el 92. Esto de haber terminado en el 92 me parece importante decirlo. Yo no quería graduarme porque no reconocí que el título fuese importante. Después supe que sí, digamos, para terminar procesos, que fue lo que hice en el 95, más bien como una especie de conclusión frente a un recorrido que hice. Del 92 hasta hoy he ejercido la clínica, la consulta clínica personal y la consulta clínica, especialmente con psicóticos y retardo mental, autismo. Asimismo con las prácticas con la comunidad. Así ha sido hasta ahora. En el 98 fui docente de la Universidad de Antioquia y también empecé a estudiar un magíster, pues se llama Magíster en Ciencias Sociales con énfasis en psicoanálisis, cultura y vínculo social. Estuve allí 3 años, que fueron conjuntos entre el magíster y la docencia. Terminé el 2000 y en el 2001 estuve en la UPTC trabajando de tiempo completo durante 1 año. Dando clases de epistemología y historia de las ciencias en la Facultad de Ingeniería. Después me dediqué a la clínica aquí en Bogotá y luego entré aquí a la universidad como docente, que fue un reencuentro con la universidad después de cerca de unos 6 años. 6. Es más bien mi recorrido. O sea, yo trato de articular la docencia con la clínica, que me parece interesante la articulación entre teoría y práctica. El 9 de noviembre estamos con el profesor Juan Carlos Usunaga. Él pertenece al Departamento de Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de la universidad y también ha tenido experiencia como estudiante y también en otras universidades públicas. Entonces con ustedes, el profesor Juan Carlos Usunaga. La trayectoria. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha percibido en su propia trayectoria las diferencias entre la nacional? No. Ay. Bueno, No, es la trayectoria personal. Y cuando respondo, le respondo a él. Estudiante y profesor. Sí, al frente. Pues no, O hacia allá. no solamente. Mi trayectoria personal. ya pensé que... Toma 2. Bueno, profesor, ¿cómo ha sido su trayectoria personal en la Universidad Nacional? Bueno, hablar de trayectoria en la nacional, hablar de mi trayectoria personal en la nacional es hablar también de sus antecedentes. Yo fui estudiante en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estudié ingeniería geológica.